Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy fascinante, que es la microbiota. En sí, quiero que la charla de hoy, ya que es una trilogía, nos basemos en enamorarnos de esta microbiota, de aprender a cuidarla y saber la importancia que tiene de verdad conocerla. Entonces, iniciamos con esta pregunta. ¿Imaginan ustedes acaso ser el arquitecto de nuestra propia salud desde el interior de nuestro propio organismo? La verdad suena muy motivador y muy como mágico, ¿no? Sin embargo, sí se puede. ¿Cómo se puede? Instaurando medidas desde el momento que como médicos tenemos la prioridad y la capacidad de poder intervenir desde el momento que nace un nuevo ser vivo a este mundo, de la manera en cómo se introduce la alimentación, de la manera en cómo nace y las medidas que podemos ejercer para poder cuidar a esta persona para que no se generen enfermedades. Si recordamos, previamente en la vida las personas eran muchísimo más longevas de lo que son ahora. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que está haciendo que ahora mueran antes de tiempo, que presenten muchísimas más enfermedades y que generen mayores comorbilidades? Pues obviamente esto se remonta a múltiples hipótesis. Sin embargo, una de estas es también el hecho de la disbiosis de la disbiosis en general, no solamente gastrointestinal. Lastimosamente, cuando nosotros nos formamos, nos han enseñado a ser médicos bomberos, por decir así. ¿Qué significa esto? Que nosotros solamente curamos y no así entonces cuidamos o prevenimos las enfermedades. Entonces es importante no solamente apagar incendios, sino que también prevenirlos desde el inicio de que nosotros agarramos a los pacientes. No solamente dar antibióticos para curar enfermedad infecciosa, sino que también dar probióticos, por ejemplo, en el momento que los damos para no causar esta disbiosis y posteriormente generar mayor enfermedad. La medicina de un estilo de vida saludable nos lleva a tomar hábitos que van a permitir no expresar aquellos genes que condicionan ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante van a ver que tenemos la regla del 70-30. 70% de nosotros puede ser completamente modificado. Solamente el 30% es dado genéticamente por esos factores que ya traemos en sí para poder llegar a desarrollar diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad hipertensiva, obesidad, etcétera. O sea, hay genes específicos que van a regular que una persona pueda llegar a ser obesa, por ejemplo, pero no lo dice a ciencia cierta que va a ser obesa. Esto se puede modificar con ese 70% de los cambios en el estilo de vida y es ahí donde nosotros tenemos que interferir y hacer cambios en esto. Me gusta la imagen que ven a su derecha donde dice que nuestros genes son como interruptores de luz que podemos encender o apagar según los hábitos que nosotros vayamos desarrollando y que enseñemos a desarrollar. Entonces, es importante entender que hay diversos estudios sobre la microbiota. Hay un estudio que me gustó mucho de Margaret McPhail que dice que las especies bacterianas que producen enfermedades infecciosas en los seres humanos son menos de 100, mientras que las miles de especies que viven en nuestro organismo son en su mayoría inofensivas. Es decir, necesitamos de estas bacterias inofensivas para que más bien regulen la respuesta inmunológica contra aquellas bacterias que sí son patógenas. Entonces, para poder llevar así un estado de eubiosis y tener más bacterias inofensivas y menos bacterias patógenas. Entonces, comencemos con la definición de microbiota. Básicamente, podemos definirla de una manera bien fácil, y lo sabemos. ¿Qué es la microbiota? Las bacterias que viven en el intestino. Sin embargo, es mucho más complejo que esto. Y esta respuesta es muy simple y muy arbitraria a todo lo que conlleva la microbiota. La microbiota en sí, la mayoría obviamente son bacterias, pero también conlleva los virus, hongos, levaduras y parásitos. Y quiero hacer una pausa aquí porque sé que muchos han visto a veces un general de ese que dice levaduras abundantes y no va a faltar alguna persona que venga y empiece a darle entonces antimicótico para estas levaduras. Quiero recordar que algunos de los probióticos que se venden, que están disponibles para nuestro uso, para mejorar la disbiosis, justamente son levaduras. Saccharomyces, por ejemplo, es una levadura. Hay también, y no significa que tenga que ser malo, por ejemplo. No solo en el intestino hay bacterias o microbiota en general, sino que también en todo el cuerpo. Corresponde en general, antes se creía que podían llegar a ser hasta 3 kilos de nuestro peso, sin embargo ya se vio que las bacterias en nuestro cuerpo corresponden a 1 kilo de nuestro peso y aproximadamente son 100 trillones de inquilinos los que tenemos encima y dentro de nosotros. Se dice que la microbiota actualmente se ha hecho la tercera revolución de la comunidad científica después de los antibióticos y de las vacunas y fue por esto que se instauró desde el 2007 el proyecto
proyecto de microbiota humano que finalizó alrededor del 2016-2017, donde esto nos dio una ventana de posibilidades enorme para poder entender las funciones que tienen estos microorganismos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra inmunidad y en nuestra neuromodulación. Esta manito que está aquí no está de balde, solamente se la puse porque imagínense la diversidad bacteriana que tenemos nosotros, que la mano derecha alberga solamente un sexto de la cantidad de microorganismos que existen en comparación a la mano izquierda. ¿Por qué es esto? Porque obviamente si somos diestros vamos a utilizar más la mano derecha y esto conlleva a que el medio ambiente con el que se relaciona esta mano sea completamente diferente al que se relaciona, por ejemplo, la mano de derecha. Por ende, las comunidades bacterianas que se van a desarrollar aquí van a ser completamente diferentes. Imaginen esto y extrapolen esto a cada una de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y en sí, la microbiota que cada persona tiene es una huella digital individual y de cada persona. Ninguna microbiota va a ser idéntica a la microbiota que tiene otra persona, porque esta se empieza a formar desde el momento del nacimiento y esta va a irse modificando de acuerdo a los factores medioambientales, dietéticos, de estrés, de ciclo circadiano, de dormida, de genéticos, etcétera. Entonces, tenemos tres definiciones que hay que comprender perfectamente, que la microbiota, como vimos, es una definición mucho más amplia, pero podemos decir que es el conjunto de comunidades microbianas que colonizan un nicho ecológico. Y la disbiosis, en su contra, es el desequilibrio de la composición de estas bacterias en un nicho ecológico, en comparación con el patrón que normalmente se considera normal. Y la programación que nosotros podemos llegar a dar a este tipo de microbiota va a ser condicionada la dieta, la nutrición que lleguemos, los hábitos en los periodos críticos. ¿Cuáles son estos periodos críticos? Antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque se dice que antes de los 3 años de vida es cuando nosotros empezamos a establecer la microbiota que vamos a llegar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Entonces, ahí la importancia de la alimentación complementaria, del tipo de lactancia que va a tener, si va a ser a base de una fórmula, de una fórmula maternizada o de lactancia materna, el hecho de cómo se introduzcan estos alimentos y el tipo de alimentos que se introduzcan. También va a afectar el crecimiento, el desarrollo y que pueden determinar la aparición o no de algunas enfermedades a largo plazo. Entonces, lo que les comentaba, la ley 70-30, solamente el 30% está establecido por nuestros genes y ese 70% nosotros tenemos la capacidad de poderlo cambiar. Entonces, aquí me gusta esta imagen porque a veces podemos decir, entonces, ¿somos humanos o somos bacterias? Porque sinceramente hay una célula, por cada célula humana que tenemos, hay 10 células bacterianas. Entonces, la verdad es que somos más composición de bacterias y por ende estamos en la responsabilidad como médicos no solo de conocer los órganos y las funciones y la fisiopatología del cuerpo humano. Si somos más bacterias que humanos, tenemos entonces la responsabilidad de conocer esas bacterias, las funciones que esas bacterias tienen y los beneficios que estas pueden llegar a dar. En nuestra formación nos explican mucho de aquellas bacterias patógenas, de cómo matarlas, cómo eliminarlas, los síntomas que dan, etcétera, pero lastimosamente no nos educan tanto en el hecho de cómo cuidar el resto de todas las bacterias buenas que tenemos, que son vitales para un buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, tenemos que tener un equilibrio en las relaciones de esta microbiota. Estas relaciones pueden ser simbióticas, relaciones no dominantes o ya las relaciones patógenas. ¿Cuáles son las relaciones simbióticas? Son que aquellas bacterias dominantes en el intestino, que generalmente van a ser anaerobias, van a desempeñar un papel funcional clave tanto en la función nutricional como en la función inmunológica. ¿Cuáles son estas? ¿Y cuál es el ambiente que nosotros entonces queremos promover? Queremos promover un ambiente de bifidobacterias, de bacterioides, que es cuando se empieza a dar la alimentación, y de Peptococcus. Ese ambiente de bifidobacterias y de lactobacillus es mucho más beneficioso que aquellos ambientes que estén dominados por aquellas bacterias que normalmente están, pero que están en cantidades en menor cantidad, como ser Enterococcus, Enterobacter o Candida albicans. O sea, no nos equivoquemos, y la mayoría de cuando hacemos un general de orina que está patológico y mandamos a hacer un urocultivo, ¿qué es lo que sale? Sale E. coli en su mayoría, ¿no? Y la E. coli habita en el intestino, o sea, está contaminando y empieza a aumentar en cantidad de colonias que causan enfermedad, pero normalmente va a estar en el intestino. Estas son las bacterias que nosotros llamamos no dominantes, que son los microorganismos condicionales que son normalmente inofensivas en equilibrio adecuado, es decir, en cantidades disminuidas, pero que pueden volverse perjudiciales en ciertas condiciones o inclusive aquellas condiciones como
condicionales del huésped, como ser diabetes mellitus, aquellos pacientes que usan esteroides crónicamente o enfermedades, pacientes inmunosupresos que, como hemos visto, pueden desarrollar micosis por cándida, por ejemplo, porque tienen mayor susceptibilidad por su sistema inmunológico debilitado. Y las patógenas son aquellas que en equilibrio normalmente van a estar en minoría, sin embargo, si se disminuye la microbioma dominante, que somos las bifidobacterias, los peptococos y los bacteroides, van a empezar a aumentar y van a volverse entonces patógenas, como proteos y pseudomonas. Entonces, y pseudomonas lo quiero recalcar porque bien sabemos que perfectamente después de dar antibiótico podemos desarrollar aquellas infecciones de diarrea por pseudomonas causada por la disregulación que causamos con el uso de antibióticos sin dar probióticos. Entonces, grabémonos, siempre que nosotros damos un antibiótico, tenemos que restaurar, no podemos venir y cortar un árbol sin sembrar otro. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Quitamos bacterias malas y tenemos nuevamente que sembrar estas bacterias buenas porque si no, vamos a caer entonces en estado de disbiosis, promoviendo mayor enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué puede desequilibrarse estas bacterias? De las principales, la dieta. En ocasiones, por ejemplo, yo como gastroenteróloga veo muchísimo estreñimiento, que normalmente me llegan que no mejoran y a veces tienen el tratamiento farmacológico adecuado, ya tienen su laxante, sin embargo no hay modificación en la dieta. Entonces es como luchar en contra de la corriente. Yo no puedo promover dar fármaco sin mejorar lo esencial, que es la dieta. Obviamente esos niños normalmente vienen comiendo cantidades abundantes de carbohidratos simples, bastantes almidones y cero fibra. Entonces obviamente, ¿cómo va a ser la respuesta al fármaco? No va a ser adecuada. ¿Por qué? Porque no estoy regulando lo esencial, que es la dieta. Otras con las que pueden desequilibrarse son con los antibióticos. El uso de antibióticos, aunque sea por 5 días, va a desregularme la microbiota. No solamente se va a llevar consigo las bacterias patógenas, sino que también se va a llevar aquellas bacterias que normalmente me hacen la eubiosis. Entonces, estamos obligados a, por favor, dar probióticos para mejorar y mantener la salud gastrointestinal, porque si no, dañamos una cosa, mejoramos una cosa y dañamos la otra en la otra mano. Y los malos hábitos, como ser dormir tarde, por ejemplo, se dice que la microbiota puede verse afectada con aquellas personas que duermen menos de 6 horas al día, con el ciclo circadiano no está adecuado, aquellos que fuman, que beben, que no ejercen ejercicio, porque, por ejemplo, el estrés también es uno de los factores que pueden desequilibrar nuestra microbiota por nuestro eje intestino-cerebro-microbiota, y si no hacemos ejercicio, no tenemos la forma de liberar ese cortisol, no liberamos cortisol, menos serotonina, menos melatonina, y es cuando caemos en más incidencia de la enfermedad del milenio, que justamente es la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, pensemos en la microbiota como si se tratara como la población de un país. Un país no funciona solo con presidente, o no funciona solo con médicos, o no funciona solo con taxistas, funciona con una diversidad de tanto carreras y oficios, y las necesitamos. Todos necesitamos de todos. Entonces, lo mismito pasa en la microbiota gastrointestinal. Todos necesitamos diferentes grupos de filos, de bacterias, para poder llevar a hacer trabajos diferentes. Algunos actúan en la inmunidad, otros van a actuar en la regulación, otros van a actuar en metabolismo, otros van a actuar en diferenciación celular, otros en la nutrición, etcétera, etcétera. Otros van a mejorar o van a disminuir la propensión a desarrollar enfermedades crónicas. En fin, necesitamos diferentes grupos de diferentes bacterias, o sea, de verdad como poliflora, por decir así, para poder generar una adecuada eubiosis a nivel gastrointestinal y a nivel del cuerpo en general. Entonces, las perturbaciones en la microbiota intestinal en los primeros años de vida se van a asociar con mayor riesgo de enfermedades mentales como ansiedad, depresión, así como enfermedades físicas como las cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión. En general, tener una microbiota saludable es como tener el mejor seguro de vida. ¿Por qué? Porque vamos a venir desde el inicio mejorando esta salud y vamos a promover pues que no nos enfermemos, ¿no? Sin embargo, esta imagen me gusta mucho porque se ve desde la preconcepción hasta los primeros 3 años de vida, que es lo que les explicaba que es donde se forma la microbiota. En la preconcepción van a intervenir algunos factores como ser la salud mental, pero salud mental sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos una adecuada salud mental en esta madre, por nuestro eje de intestino-cerebro-microbiota que está completamente relacionado, no se va a ver la liberación de ciertos neurotransmisores. Al no liberarse ciertos neurotransmisores, no va a haber una adecuada permeabilidad a nivel intestinal. Si no hay una adecuada permeabilidad a nivel gastrointestinal, no va a haber entonces una adecuada simbiosis entre la misma microbiota y el intestino, promoviendo así que desde la
preconcepción ya esté disregulada esa microbiota. Posteriormente, en el embarazo, la exposición a antibióticos, ya sea en el primero, segundo o tercer trimestre, enfermedades que también pueden llegar a condicionar que haya disregulación microbiana, y el estilo de vida no saludable va también a guiármelo a una serie disbiótica. Cambios metabólicos, también el lugar donde viven. No es lo mismo hablar de la microbiota de las personas con una dieta mediterránea, por ejemplo, que consumen abundante aceite de oliva, abundantes pescados azules, abundante fibra en su dieta, que va a mejorar entonces la cantidad de bacterias benéficas en ese intestino y que va a promover liberación de ácidos grasos de cadena larga, mayor producción de vitamina K, de folatos, etcétera, y que en sí todo esto llegue al torrente sanguíneo y que modifique en una buena forma todo la programación metabólica a aquellos países o aquellos lugares donde solamente coman carbohidratos, por ejemplo, no coman suficientes proteínas o estén ricos con alimentos, los alimentos procesados, que los alimentos procesados son todos aquellos que llevan en su composición, ustedes ven la etiqueta, más de 3 ingredientes, y superprocesados en su composición más de 5 ingredientes. Entonces, desde el momento del embarazo y posteriormente en el nacimiento, el hecho de las infecciones tempranas, el modo de alimentación, ya sea por lactancia materna o por fórmula, el modo de parto, que va a ser condicionado, como ya lo sabemos siempre, más riesgo de un estado inflamatorio crónico, aquellos que nacen por cesárea, a diferencia de los que son colonizados por bacterioides, lactobacillus y bifidobacterias al nivel del canal de parto. Y también es importante la introducción de los alimentos sólidos. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente es clásico de cuando se inicia la alimentación complementaria, inícienle con lo que comen ustedes, pero hay que detectar cómo come esa familia. Porque si esa familia come con alimentos ricos en carbohidratos simples, solo le van a dar carbohidratos simples y por ende no van a iniciar una alimentación con fibra dietética, con proteínas, porque normalmente les da miedo darles carnes, les da miedo darles huevos, les da miedo darles todos aquellos productos como frutos secos que se pueden dar en papilla perfectamente, tanto por las alergias o porque se atoren. Entonces, está en nosotros como médicos quitar esos miedos y quitar esos tabúes para que la microbiota se establezca de la mejor manera. Entonces, este es el eje del cual les mencionaba, viendo que la parte azul es la luz del intestino, donde están toda nuestra microbiota con las uniones intraenterocitarias, la sangre, y nuevamente se va hacia el cerebro. Todo esto viaja a través de vías nerviosas o de vías circulatorias. Todo lo que pase a nivel de la luz intestinal va a tener repercusión tanto en la barrera intestinal, en el sistema nervioso. Adelante vamos a hablar, como vamos a tener la serie, vamos a hablar de trastornos funcionales per se, pero vemos que aumenta la sensibilidad visceral. Inclusive se ve de todo y se les hace todos los estudios y resulta que no, es un dolor abdominal funcional. ¿Por qué? Por esta disregulación. Entonces, ojo con esa microbiota, por favor. También esto va a mejorar la respuesta inmunológica, va a mejorar la barrera gastrointestinal y va a mejorar también la interacción entre el eje del cerebro con las vías nerviosas a nivel gastrointestinal. Siendo así también importante que nosotros llamamos entonces al intestino como el segundo cerebro. ¿Por qué? Por todas estas rutas, tanto endocrinológicas, hormonales y nerviosas, que van a estar reguladas por la microbiota, por los factores que produce esta microbiota, que más adelante los vamos a ver, todos los que pueden llegar a producir, por todas las vías que estimula para que el cerebro pueda llegar también a una vía bidireccional. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de cuando uno está estresado. Siempre cuando uno tiene estrés o tiene mayor estrés emocional o está en depresión, todo va a dar al intestino. ¿Por qué pasa esto? Porque el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal. ¿Y qué es la serotonina? La hormona de la felicidad. Sin esta no podemos estar con un buen estado en general. Entonces, por ende, si hay una alteración a nivel gastrointestinal, vamos a tener también repercusiones cerebrales y mentales. Es importante el hecho de que inclusive la disbiosis gastrointestinal puede estar condicionando enfermedades como autismo, enfermedades como depresión mayor, esquizofrenia, Alzheimer, etcétera. Entonces, hay periodos sensibles del desarrollo, que es como lo vimos en la diapositiva anterior: preconcepción, embarazo y la vida perinatal y postnatal. Hablando de la preconcepción, la nutrición y el estado de salud de los padres antes de la concepción son cruciales para el desarrollo estructural del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de bacterias que haya, inclusive y de bacterias benéficas, va a ser la producción de algunos productos que no se producen netamente, que no se producen por los alimentos. Por ejemplo, los folatos se producen en el intestino delgado debido a las bacterias. La
vitamina K también se produce debido a las bacterias. La cinética de vitaminas e interacciones del microbioma con los nutrientes va a estar dependiendo de todo esto. La activación inmunológica del padre, debido a infección, por ejemplo, va a modular el comportamiento de la descendencia a partir de la epigenética, que es lo que les decía. No solo el hecho de que, ay, el antibiótico del bebé, no, hay que ver el antibiótico que pudo haber consumido el padre, la madre y cómo va a tener disregulación posteriormente en la epigenética de este pacientito. Modulaciones inmunitarias y la modulación inmunitaria de la madre es capaz también de inducir alteraciones persistentes en la salud de la descendencia en los primeros años de vida hasta la edad adulta inclusive, porque vimos que la microbiota es esencial, se forma en los primeros 3 años de vida. La nutrición materna y en el neurodesarrollo, el hecho de que la madre consuma omega 3 en los primeros años va a mejorar la cognición de estos pacientes. Las deficiencias de nutrientes en la madre van a condicionar también un desarrollo neurológico anómalo. Las fibras dietéticas en el intestino materno son fermentados por la microbiota que ella tiene, liberan ácidos grasos de cadena corta y van a pasar a la circulación y van a viajar al feto a través de la placenta. Y la microbiota de las madres con sobrepeso y obesidad también van a pasarse a los bebés y van a condicionar que haya disminución de este ambiente de bifidobacterias y promueva que haya una alteración en la microbiota y mayor predisposición a enfermedades alérgicas. Este artículo me gusta mucho porque nos dice de cómo es que la importancia de los bacteroides y que en general se ha demostrado inclusive que aquellos pacientes que tienen una dieta mala con alta ingesta de grasa van a tener entonces menor cantidad de bacteroides y los recuentos bajos de bacteroides en la edad adulta se han asociado con obesidad y con alteración de la capacidad metabólica del huésped. Ojo, que no significa, entonces voy a dar bacteroides, no, es el hecho también de dar bacterias benéficas que promueven que se colonicen entonces de otras bacterias, de otros filos bacterianos para mejorar la microbiota. En general, es esta microbiota materna la que nos va a dar entonces el clic de que si va a ser un bebé saludable o un bebé enfermo. Y además esta nos va a ayudar en la función cognitiva, en la función sensorial, en la función conductual y en la descendencia a lo largo de la vida. En general, en el embarazo también el parto en sí constituye el primer momento cuando puede extenderse la colonización bacteriana que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si nace por cesárea, obviamente va a ser un ambiente estéril. En cambio, si nace por parto, ya sabemos que va a estar colonizado por mejores bacterias en general. Se ha visto que los que nacen por cesárea principalmente van a tener ¿qué? Staph y niveles bajos de bifidobacterias y de lactobacillus y bacteroides, pero ojo, que la cesárea de emergencia sí difiere aquí. ¿Por qué? Porque al momento de una cesárea de emergencia, el estrés del cortisol, el hecho de la ruptura de membranas, hace que estas bacterias ya entren en contacto con el feto y que el ambiente estéril en el cual estaba envuelto a partir del amnios se rompa por completo y ya haya un cierto grado de colonización. Inclusive hay países en Europa en los que han implementado que posterior al parto por cesárea lo envuelven en secreciones vaginales para promover la colonización tanto por la piel, porque como sabemos es el órgano más grande que tenemos, como por el hecho de que por difusión se transfieran estos productos bacterianos para colonizar mejor a los bebitos. El impacto de nacer por cesárea va a dejar huellas microbianas que duran hasta los primeros 4 años de edad. Y a esto importante, sumémosle el hecho de que estos bebés es más difícil todavía promover la lactancia materna y por ende les damos fórmula y los terminamos de agobiar. Existe evidencia que sugiere que tenemos microbiota intestinal desde antes de nacer y que es afectada por la microbiota materna al encontrarnos en el útero, teniendo entonces efectos posteriores a nuestra salud. Entonces, esta imagen está más clara. Si en el preembarazo la mamá está con una eubiosis, el bebé sale perfecto. Y sin embargo, si la mamá desde el momento preconcepcional está con una microbiota gastrointestinal alterada, esta se va a pasar al bebé y obviamente el bebé, por eso decimos, no, es que está igualito a la mamá, ¿verdad? Pero esto nos condiciona el hecho de ese 30% que no se vio modificado porque la mamá persistió con hábitos de vida no saludable y se los inculca obviamente al bebé. En la vida peri y postnatal es importante saber que metabólicamente el cerebro es muy activo en los primeros años de vida y va a pasar de pesar unos 350 gramos al año, ya nos va a pesar prácticamente el 70% del cerebro del adulto. Ojo, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos los metabolitos que producen justamente esas bacterias en el intestino materno que van a colonizar entonces a ese bebé que va a nacer y que va a promover que haya mayor producción de butirato, acetato, propionato,
ácidos grasos de cadena corta y algo muy importante que me gustaría recalcar aquí, el hecho de que a veces hay ocasiones que les quitan mucho la lactosa a los bebés. La intolerancia a la lactosa en bebés no existe, es transitoria, solamente existe por 4 a 8 semanas por mucho y la lactosa es justamente un prebiótico que estimula a que los probióticos mejoren la calidad de su funcionamiento. Entonces, ojo que no hay que quitarlo en estos primeros años de vida. La nutrición en la vida temprana va a determinar entonces qué tipo de colonización microbacteriana van a tener estos pacientes y el desarrollo del tracto gastrointestinal, el desarrollo inmunitario y del sistema nervioso central de este bebé. Entonces, aquí este cuadrito, pueden tomarle fotografía, está como las diferencias de la microbiota desde la diferencia de los que nacen por cesárea, de los que nacen por parto, de los que son alimentados al seno materno o con fórmula. Básicamente, nosotros, ¿qué queremos promover? Un ambiente más de bifidobacterias y de lactobacillus, porque obviamente esto va a condicionar que los bebés tengan un giro a una inmunización TH1, es decir, de mayor tolerancia, de menos alergias, de menos disregulación inmunológica y el hecho de la edad de introducción de la alimentación complementaria. Esto es muy importante porque en ocasiones hemos escuchado mucho de que como el niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, vamos a introducir entonces hasta los 9 meses, cosa que es falsa, porque entre más temprano nosotros introduzcamos, más temprano significa después de los 4 meses, claro. Entre los 4 y los 6 meses nosotros tenemos que introducir la mayor cantidad de alimentos y que los alimentos sean variados y diversos, siempre fruta, verdura, proteína y cereal. No basarnos solamente en papillas procesadas o en papillas de papa, de plátano, de camote, porque estos alimentos netamente son almidones y más bien lo que van a hacer es girarnos toda la microbiota a que de por sí ya empieza a disminuir con la alimentación complementaria las bifidobacterias y empiezan a colonizarse por bacteroides, pero van a hacer que se promueva entonces la colonización por bacterias más patógenas. Este es un cuadrito que muestra la evolución de la microbiota en general desde el nacimiento, cómo al inicio es de puras bifidobacterias y unos bacterioides y posteriormente ya se van condicionando y van agarrando más bacterioides, más bifidobacterias, Clostridium, perdón, menos bifidobacterias, Clostridium, menos lactobacillus en general y la microbiota ya después en la adultez predominan las bacterioides y el Clostridium. Los elementos biológicamente activos de la lactancia materna sabemos que son los de la membrana del glóbulo de grasa de la leche materna, los oligosacáridos de la lactancia y la microbiota en general. Entonces es muy importante, ya estos dos no vamos a ahondar entre ellos, pero sí la importancia de la cantidad de bacterias que contiene la lactancia materna y esto va a condicionar de que de verdad tengamos una eubiosis en este nuevo intestino. Estas son las diferentes bacterias que tenemos, como bifidobacterias, actinomyces, estreptococos, bacterioides, lactobacillus y estafilococos, que en charlas posteriores vamos a estar hablando de la importancia de cada una de estas bacterias en el tratamiento y en la modulación de diferentes enfermedades, desde enfermedades gastrointestinales hasta enfermedades como ser diabetes mellitus, estreñimiento, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, etcétera, y también como coadyuvantes en tratamientos antibióticos. La dieta materna en general durante la lactancia va a cambiar la capacidad metabólica de la microbiota intestinal y de la leche materna que posteriormente va a sembrarse entonces en el intestino del bebé. Me gusta mucho enseñarles este cuadrito que justamente se ven dos ratas, se hizo un estudio, esto fue en China, donde se observaron que en ratas obesas que eran alimentadas sin dieta rica en fibra, había disminución en la función cognitiva y en la comunicación social de, de estas ratitas. Y aquellas ratas que se les ofrecía, aunque estuvieran obesas, fibra dietética, tenían una mejor cognitiva. Posteriormente, en base a este estudio, tomaron casi 800 niños chinitos de entre 7 y 14 años y hicieron lo mismo. Y se vio justamente que había una mejor función cognitiva y una mejorarle esta microbiota con los prebióticos que serían, por ejemplo, la fibra dietética. La obesidad materna se asocia a disminución de la cognición y la sociabilidad en los niños y como vimos la fibra va a mejorar entonces el hecho de que la madre y la descendencia consuman alimentos ricos en fibra va a prevenir trastornos de comportamiento y descendencia. Y no es cosa de asustarnos cuando vemos que últimamente hemos visto mayor repunte de enfermedades del neurodesarrollo, como ser autismo, la depresión, que vemos bastante, esquizofrenia, etcétera, porque está condicionado, aunque parezca como algo mítico, pero sí está condicionado muchísimo por el hecho de la dieta que llevamos, la disminución de los probióticos que tenemos y el amplio uso de antibióticos que tenemos ahora.
La fórmula infantil va a aumentar el riesgo de obesidad, va a tener alteración en el metabolismo de glucosa en la adultez, entonces que esos bebés que fueron alimentados con fórmula van a ir a una guía, a una ruta que van a promover que tengan mayor predisposición de alteración en el metabolismo de la glucosa cuando sean adultos. Entonces, ojo, estos pacientes son los que más tenemos que promover que de verdad haya un estado de eubiosis. También mayor tasa de adiposidad y índice de masa corporal alto y aumento de riesgo de enfermedades alérgicas. Las neuronas tienen alta plasticidad en general, pero sí van a hacerse alteradas por los diferentes estímulos ambientales que puedan condicionarse. Entonces, en general, la eubiosis, si se fijan, va a hacer que los metabolitos sean de verdad adecuados y van a mantener una función de barrera adecuada sin promover de que metabolismos tóxicos lleguen a la circulación. A diferencia de esta rojita que está acá, la disbiosis con aumento de bacterias patógenas va a producir entonces de esas bacterias patógenas metabolitos aberrantes. Estos metabolitos aberrantes modulan que haya mayor disrupción en las uniones enterocitarias a nivel intestinal. Recordemos que nosotros tenemos nuestra circulación enterohepática, ¿no? O sea, se absorbe lo de la luz intestinal hacia la sangre y de la sangre pasa al hígado. Llega al intestino y esto promueve de que haya mayor síntesis de ácido de especies de oxígeno reactivo, mayor inflamación crónica que va a perpetuar inclusive mayor adiposidad y es cuando decimos, pero ¿cómo es posible que en ocasiones solo haya un poquito de sobrepeso y ya haya hígado graso? Y esto tiene que ver con todos estos factores que les estoy mencionando desde el momento en que hay disbiosis a nivel gastrointestinal. Lo que les mencionaba de la introducción de los alimentos sólidos y establecimiento de los hábitos nutricionales es importantísimo porque la verdad es que el hecho de una reducción de ingesta proteica, que esto se ve mucho que empiezan con papillas comerciales, inclusive con papillas de pura fruta o de pura verdura, porque les da miedo introducir proteínas. El hecho de no introducir proteínas puede haber una disminución de la unión de la IgA intestinal con las bacterias comensales y provocar entonces que haya mayor procesos inflamatorios a nivel intestinal. La composición de la microbiota de niños con malnutrición en general está completamente agotada, hay menos bifidobacterias y hay menor disponibilidad de microbiota obviamente alterada. Esto básicamente es lo mismo que el estado de la eubiosis y la disbiosis que nos va a perpetuar los estados de enfermedad. Y lo que veníamos hablando desde antes, que dependiendo del tipo de nacimiento, si es pretérmino o no, si es vaginal o es cesárea, si es alimentado por lactancia o por fórmula, va a establecer si va a ser un individuo saludable o un individuo con enfermedad. Sin embargo, hay algunos factores que nosotros ya no podemos modificar. Por ejemplo, si ya tenemos un bebé que fue prematuro, que fue por cesárea, que fue alimentado por fórmula, pero que en la niñez está empezando a tener múltiples enfermedades, ojo, regulémosles la microbiota, porque en ocasiones no simplemente es meterle antihistamínicos, meterle laxantes, meterle enriquecedores del sistema inmunológico, sino que irnos a lo más básico, que es regularle justamente la microbiota. Entonces, esta imagen de acá, del final de la derecha, me gusta bastante también porque justamente el estado de eubiosis me hace una diferenciación TH1 que justamente me va a promover que haya menor liberación de citocinas proinflamatorias, a diferencia del estado de disbiosis, que me va a hacer una disregulación hacia un estado de TH2, que va a promover mayor liberación de factor de necrosis tumoral, de interleucina 6 y de citocinas proinflamatorias que van a condicionar un estado inflamatorio crónico permanente con mayor predisposición a desarrollar enfermedades metabólicas consecuentemente. Los factores que intervienen en la microbiota que nosotros podemos regular entonces son el estrés, el tipo de alimentación, la cantidad de agua que ingerimos, el hecho de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, los esteroides, algunos antihipertensivos, la metformina inclusive, son medicamentos que el uso concomitante de estos puede provocar también disbiosis. Entonces, hay medicamentos que no podemos quitar. Por ejemplo, en un diabético tipo 2 no podemos quitar la metformina. Sin embargo, podemos adicionar entonces probióticos para mejorar este estado. Enfermedades como ser COVID o influenza, etcétera, provocan disbiosis. Entonces, cada que tengamos, por ejemplo, un paciente que está cursando con una enfermedad y que después de eso vemos que queda más agotado, que no está siendo el mismo, porque ninguna enfermedad nos es igual, entonces promovamos a dar probióticos. Y el sueño o el ciclo circadiano, en ocasiones, como les comentaba, si hay ciclos de sueño menores de 6 horas, va a promover también la disbiosis. Me gusta esta ley del 60-30-10 donde en general no tenemos prohibido nada, sino que lo importante aquí es saber
equilibrar las cosas. Así como la microbiota tenemos patógenos, pero son la minoría, así nosotros podemos comer mal, pero en la menor cantidad, obviamente. Entonces nos habla de que 60% de nuestra dieta debe ser alimentos saludables, 30% debe ser mediante alimentos medianamente saludables y 10% con aquellos menos saludables. Aquí les muestro cuáles son los alimentos más saludables, como ser las verduras con fibra, las frutas de estación con cáscara, los frutos secos, las semillas de chía o el café orgánico, obviamente, la sal marina, superalimentos como los frutos rojos, aceite de oliva, edulcorantes como stevia. Y ojo con esto, porque en ocasiones podemos usarlo, por ejemplo, en adultos ya se puede usar stevia, en stevia podemos usar también en adolescentes. Sin embargo, algunos edulcorantes lo que menos traen es stevia y traen más aspartame, por ejemplo, y el aspartame también condiciona mayor disregulación en la microbiota. Esto no significa que no nos vamos a tomar una gaseosa, nunca, pero no la vamos a tomar diaria, ¿no? Entonces, es lo que hablamos del 60-30-10 y tomar en todas nuestras alimentaciones agua y promover y enseñarle a los niños que la alimentación no se acompaña de un refresco natural, aunque sea natural, porque se van a condicionar a eso dulce, a esa literalmente al azúcar de la fruta y no a la fibra, sino que se acompaña de agua, desayuno, almuerzo y cena. Y también para nosotros enseñar con el ejemplo. Medianamente saludables son aquellos huevos, legumbres, algo de tubérculos como papa, camote y malanga, cereales integrales como arroz, maíz, quinoa, amaranto, algunos quesos y las carnes de pescado, de cordero, de cerdo, que obviamente tenemos que incluirlo en nuestra dieta, pero no debe ser la mayoría. Y los menos saludables, que está de más mencionarlos, pero ya sabemos que son todos aquellos, si se fijan, procesados y ultraprocesados, que no significa no comerlos nunca, pero disminuir su ingesta. Las funciones de la microbiota, finalmente, tenemos funciones de metabolismo y de nutrición, que no los voy a aburrir con mal leyéndole todas las funciones que tienen, pero sí saber que tienen funciones también de defensa y protección antimicrobiana, que tienen funciones en la mucosa gastrointestinal para que promuevan esas uniones pegadas de esos enterocitos y favorecer que aquellas citocinas proinflamatorias o aquellos metabolitos tóxicos de las bacterias patógenas entren a la circulación y en la respuesta inmunológica. Entonces es así como tenemos que hay ciertas funciones perdón, hay ciertos factores que nos van a modular una microbiota alterada y otros factores que nos van a ir a una microbiota saludable, promoviendo así la salud gastrointestinal en general y no solamente gastrointestinal, sino que también cognitiva y emocional. Esta de aquí, finalmente, me gusta mucho haciendo hincapié con el producto que nos ofrecen, que es el Biocid Biotic. El Biocid Biotic me gusta muchísimo por el hecho de que nosotros como médicos tenemos la obligación de restaurar una microbiota. Hubo una enfermedad, restauremos microbiota. Se resfrió, restauremos microbiota. Dimos antibiótico, restauremos microbiota. Está con síntomas como ser que más adelante lo vamos a ver, pero de sobrecrecimiento bacteriano, con sensación de saciedad precoz, con aquellas alteraciones que de la nada está con diarrea y luego estreñimiento, con distensión abdominal, restauremos microbiota. Y la verdad, Biocid Biotic nos ofrece una buena alternativa, ya que no solamente contiene probióticos, sino que también contiene prebióticos, que como sabemos es el alimento de las bacterias buenas, como con los fructooligosacáridos, la glutamina, que justamente la glutamina lo que hace es que promueve que ese enterocito coma de más y que al comer de más agarre fuerza y restaure todavía más la barrera gastrointestinal y promueve la síntesis de citrulina, que es la citrulina, es un aminoácido sintético que se crea solamente al momento de que la glutamina se sintetiza en el enterocito. La L-arginina, que sabemos que condiciona también la formación de cartílago, la la L-arginina que mejora junto con la glucosamina la formación de cartílago, también trae zinc, que como sabemos ayuda a la mejoría de restablecer las vellosidades del enterocito en procesos infecciosos que siempre se barren, ácido fólico y vitamina B12, y contiene numerosas cepas probióticas. No las pongo todas aquí, pero sí quiero hacer como hincapié en algunas de estas que posteriormente en las siguientes entregas de las charlas voy a hablar como de cada una de ellas y los beneficios que tiene para diversas enfermedades. Pero, por ejemplo, el L-Reuteri y el L-Rhamnosus, que como sabemos las guías europeas nos dicen que son los principales probióticos que se deben de recomendar al momento de tratar diarreas agudas, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, que tiene mayor evidencia para aquellos intestinos irritables, por ejemplo, Bifidobacterium infantis, todos estos bifidobacterios que vimos que básicamente, ¿qué queremos nosotros? Promover un ambiente de bifidobacterias. Entonces, sí me gusta mucho este probiótico en general porque contiene muchísimas cepas que
de verdad sí ayudan y condicionan a que se restaure esta eubiosis a nivel gastrointestinal y a nivel de salud en general. Y cierro la charla compartiéndoles esta frase de Alessio Fasano, que él es un doctor de la Universidad de Maryland, que está como director de la comunidad de pacientes con enfermedad celíaca, y nos dice que el piano es nuestro cuerpo con su genética, pero que el pianista es la microbiota. Entonces va a depender de esta microbiota, que es el pianista, que se escuchen las diferentes melodías en este piano. Entonces depende de esta microbiota y cómo nosotros la cuidemos, que de verdad se establezca un estado de vida saludable. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, pase usted para acá, Andreita, y se ocupa el botón, se lo ponen. Ahorita ya está en mute y bien. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat para que la doctora se las pueda contestar en este momento. Ahí está el chat. Ok. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, espero que de verdad se enamoren tanto como yo de la microbiota, que la cuidemos como debemos de cuidarla y que de verdad, no sé, a mí me gusta promover el hecho de, si vamos a dar un antibiótico, por favor, demos un probiótico, porque después cuando vienen todas las otras enfermedades que no sabemos de dónde rayos vienen y nos preguntamos, es que después de que me dio tal cosa yo quedé mal, es la clásica, pero sí, quedé mal porque di tratamiento a lo patógeno, pero no me esforcé en mejorar la parte que normalmente está buena y que también cuando di tratamiento de ese patógeno me llevé como entre las piernas, como dicen, ¿no? Tenemos unas preguntitas, doctora. ¿El tiempo de duración del tratamiento? En general, se dice que el tratamiento debe ser durante, estamos con antibiótico, por ejemplo, inclusive una semana más. Se han establecido algunos protocolos que no dan en general cuánto es el tiempo establecido per se, pero puede ir desde 2 semanas hasta 3 meses inclusive. Como sabemos, 12 semanas se resetea todo prácticamente. Ok. Luego aquí la de recién nacidos. Ujú. En recién nacidos con diarrea o muchos cólicos actualmente, ¿qué es frecuente hacer? Ok, en recién nacidos con diarrea, ojo, porque con diarrea sí sería muy importante ver si de verdad es diarrea o no. ¿Por qué? Porque un recién nacido puede evacuar hasta 8 veces al día, más los alimentados con lactancia materna. Estos cada vez que comen, hacen popó. Hay que ver las características de este, si es líquida o yo les digo es como una papilla dada vuelta, así debe ser, inclusive como grumosita o pelotosa. Hay que ver si es diarrea o no. Ahora, los cólicos sí son bien frecuentes. Según los trastornos gastrointestinales, el cólico puede estar presente desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses, porque normalmente es causa tanto de la disregulación de la microbiota en conjunto con la inmadurez gastrointestinal. Entonces, ¿qué ayuda? Los estudios han dado ciertos probióticos que sí mejoran los cólicos. Sin embargo, todos los estudios son en aquellos pacientes alimentados con lactancia materna exclusiva. ¿Y cuáles son estos probióticos? El que ha dado mayor resultado para lactancia materna exclusiva es el L-Reuteri. También hay otros probióticos que pueden emplearse cuando son con fórmulas, que sí pueden ayudar o ser como coadyuvantes, sin embargo, influye muchísimo algunas como pruebas terapéuticas de sensibilización a la proteína de leche de vaca, como suspender la proteína por un tiempo, reintroducirla y a veces como darle ese break de esa proteína, porque en general en los recién nacidos las uniones de enterocitos están bien permeables, son bien abiertas y esta se va a permeabilizar hasta más o menos los 3 meses de edad. Por eso que la primera toma debe ser de verdad lactancia, no ocupa otra cosa, no ocupa más que calostro para que esa proteína pase directo la proteína de la leche de la madre, obviamente, pase directo a la circulación y, y lo ayude como inmunización porque es rica en agentes inmunológicos. Entonces, en general, sí se podría dar algunos probióticos, principalmente en los alimentados con lactancia materna exclusiva. La otra pregunta es, ¿desde qué edad podemos utilizar Biusid? Esto sí ya es en niñitos, o sea, puede utilizar a partir de los 6 años de edad, porque ya, si vieron, es un tratamiento multicepa, tiene tanto prebióticos como probióticos, al igual que tiene algunos aditivos que ya sería mejor dárselos a un paciente de mayor edad, ya en edad pediátrica, que ya haya formado su microbiota y que solamente esté como en estado de disbiosis para ayudarlo nuevamente a agarrar su estado de eubiosis. Menores de 40 días. Ok.
Pero menores de 40 días, ¿de qué? Solo amplíenme un poquito para saber de qué, de menores de 40 días. ¿Y por cuánto tiempo? Lo que les decía va a depender. En lactantes, por ejemplo, se dice que se puede llevar hasta los primeros 6 meses de vida cuando hablamos de un probiótico para trastornos funcionales gastrointestinales per se. Como preventivo, sinceramente sí se podría emplear. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, un paciente que fue prematuro o no prematuro, tal vez a término, pero que dio la casualidad que fue riesgo de sepsis y que tuvo antibióticos los primeros días de vida y que para rematar no recibió lactancia, sino que recibió fórmula. Entonces, aquí estamos viendo todos los factores que condicionan que toda la gira va a irse a un estado de disbiosis. Entonces podemos ayudarle a retomar esa eubiosis poniendo los probióticos y así promoviendo también que la diferenciación a nivel inmunológico se vaya para TH2 y reducir el riesgo de alergias posteriormente, que es de lo más importante que tenemos. Inclusive hay algunos papers que hablan de como tratamiento preventivo, principalmente para dermatitis atópica, no tanto para gastrointestinales, pero sí para dermatitis atópica. ¿Y cuál sería el orden lógico y correcto de la introducción de alimentos, producción posterior a la lactancia materna? Ok, en general la introducción de alimentos tenemos dos enfoques. Tenemos aquellos que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva y los que fueron alimentados con fórmula. Los que son alimentados con fórmula, un biberón que hayan tomado, ya la Organización Mundial de la Salud dice que ya no es lactancia materna exclusiva. Podemos empezar alimentación desde los 4 meses. Ahora, los que son de lactancia materna exclusiva, sí nos toca esperar hasta los 6 meses. ¿Cómo lo introducimos? No hay como primero voy a dar un vegetal o una fruta, sino que se los quiero poner en una perspectiva. ¿Se han fijado los platos para alimentación complementaria? Vienen con sus divisiones, que vienen arriba la grandota y dos pequeñas. Esto no es decorativo, es justamente para que en la grandota esté correspondida por fruta y verdura y para que las dos pequeñas esté correspondida por cereal y por proteína. Ojo, que a veces el cereal tendemos a confundirlo con verduras. A veces la papa, por ejemplo, el camote, la yuca, el plátano, se toman como que fueran cereales, igual que el arroz, igual que el pan, igual que la pasta, igual que todo, aquí, igual que la avena. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos que introducir 4 nuevos alimentos por semana. Yo puedo agarrar siempre con un día completo de un nuevo alimento, pero después que pasa el día puedo irlos combinando. Por ejemplo, empiezo primer día con avena en los 3 tiempos. ¿Por qué en los 3 tiempos? Porque no va a comer tanto. Entonces, yo promuevo y le fomento de que los 3 tiempos sean los que vaya a comer. Entonces pruebo avena primer día, segundo día avena y manzana, tercer día avena y manzana otra vez, ¿todo bien? Cuarto día avena, manzana y brócoli, quinto día avena, manzana y huevo. Ya introduzco, no se introduce primero la yema y después la clara, es todo entero. Y después tengo 3 días para introducir entonces avena, manzana, brócoli y el huevo que ya introduje, ya probé el quinto día. Conclusión, al día 7, que es la primera semana, normalmente es muy aburrida porque solo vamos a tener 4 alimentos, ya probó 4 alimentos. La siguiente semana yo puedo introducir estos alimentos, 4 alimentos que ya probé con los nuevos. Otra fruta, otro cereal, otra verdura, otra proteína, para que semanalmente estemos introduciendo 4 nuevos alimentos porque la alimentación complementaria es una carrera contra el tiempo. Debemos introducirlo lo más antes posible porque si no nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Llega a los 9 meses y no introdujimos cierto alimento cuando se lo damos de alergia. ¿Por qué? Porque lo reconoce como no propio, porque dejamos pasar mucho tiempo y no agarró inmunidad hacia este. ¿Por cuál íbamos? Niños que son alérgicos a la leche materna. Ok, en niños que son alérgicos a la leche materna y usan fórmula, podemos dejar el RTI. Ok, no son alérgicos a la leche materna, son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Recordemos que nosotros, la leche tiene 3 grandes macronutrientes. El carbohidrato, que es la lactosa, esa no da alergia, ese no causa nada. Como les dije, imposible que haya una intolerancia a la lactosa. Por mucho puede ser transitoria posterior a una infección, 4 a 8 semanas no más. Tenemos las grasas, que han visto que vienen las latas que dicen enriquecidos con DHA y ARA, que son los precursores del omega 3 y el omega 6, que esto ayuda para la diferenciación celular neuronal. Tampoco da alergia. Y está la parte proteica. La parte proteica es la caseína y las proteínas del suero. La caseína es la proteína que más difícil se digiere. La leche materna tiene menos caseína y más proteínas del suero. Las de la leche de la vaca, que son las fórmulas normalmente, tienen más bien de caseína que del suero y tienen que modificarla. El problema aquí son algunas de las proteínas del suero, que las proteínas del suero de la leche de la vaca no las contiene la leche materna, no las produce. Se puede llegar a pasar por la leche materna cuando la madre ingiere proteína de la leche de la vaca, que es la beta-lactoglobulina. La beta-lactoglobulina no está en la leche materna, esa solamente va a estar en la leche materna cuando la mamá coma algún producto lácteo. Y ojo, que a veces me dicen, le prohibieron lácteos.
Está bien, pero la mayoría de los productos procesados, como parte de sus preservantes, contienen proteína de leche de vaca. Es decir, casi todo lo que está en lata, caja, bote o bolsa está contaminado con proteína en sí. Entonces, estos pacientes que están alérgicos a la leche, a la proteína de leche de vaca, ¿podríamos dejarle el Reuteri y que sean alimentados con mixta? No. Podríamos dejar otro tipo de probiótico combinado porque el Reuteri sí le podría, o sea, sí le va a mejorar la microbiota. Sin embargo, no hay estudios que digan que hayan demostrado que el L-Reuteri en pacientes alimentados con fórmula van a mejorar los trastornos gastrointestinales funcionales que tengan. En un diabético que toma metformina. La metformina modifica la microbiota gastrointestinal. Es muy importante, es que aquí es como multifactorial. Hay que ver, el diabético toma metformina, va, pero ¿qué nivel de control tenemos en este paciente? ¿Cuánto es su índice de HOMA? ¿Cuánto? Porque imagínense, un diabético que toma metformina, pero su índice de HOMA pasa por encima de 10, pues no está controlado, ¿no? Por ende, ¿qué va a pasar? Va a hacer que se modifique la microbiota, obviamente. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque seguramente su dieta no está bien, está alta en carbohidratos, en almidones, y obviamente esto va a promover una disbiosis gastrointestinal. Los pacientes con diabetes podemos dar probióticos, inclusive por periodos largos de 3 a 6 meses, perfectamente, para mejorar y modular la microbiota de estos. Y esto sí podría ayudar a mejorar también el hecho de porque los pacientes con diabetes tienen mucha gastroparesia a veces, y esta gastroparesia condiciona mucho reflujo y trastornos gastrointestinales, entonces sí se podría dejar. La pregunta es similar a la que le sigue. En pacientes diabéticos con neuropatías o tratamientos con metformina presentan muchas diarreas o dolor abdominal, se Sí se puede puede usar, dar pero les recomendaría que usen unas 2 cajas para que sean de verdad unos 15 días para que tenga una buena colonización bacteriana. En recién nacidos por cesárea, ¿se debe hacer algo para corregir la microbiota no obtuvida, Obtenida, obtenida? ajá. ¿O sería solo esperar? Demos probióticos, no esperemos. Paciente que nació por cesárea condiciona factor de riesgo de disbiosis. Entonces, está en nuestras manos romper ese ciclo de que continúe. ¿Qué sería, aparte de poner probiótico? Por favor, fomentemos la lactancia materna. No se puede lactancia materna exclusiva, entonces que sea lactancia mixta. ¿Por qué? Porque está bien, la lactancia mixta, la fórmula va a tener ciertas cosas que no son 100, no son al 100 lo mejor, pero la lactancia materna va a condicionar esa repoblación del montón de agentes bifidobacterias y combinado con los probióticos va a mejorar en general y va a disminuir el riesgo de enfermedad alérgica. ¿Qué opina del uso de desparasitantes de forma muy rigurosamente en toda la etapa de la niñez? Hasta la preadolescencia para vaciar o purgar el sistema digestive. Los aprovechos para afectar. Ok, eso es algo muy de nosotros, muy tercermundista, lastimosamente. En general, en países desarrollados no desparasitan. Esto es como muy de nosotros. Inclusive las guías de México lo dicen que a partir de los 2 años se debe desparasitar y lo ponen dependiendo de la región en donde vivan. Entonces nosotros tenemos que indagar mucho nuestra historia clínica. Si es un paciente que no come en la calle, que la mamá le prepara todo, que tiene agua potable, etcétera, y no hay síntomas gastrointestinales, ojo, no ocupamos desparasitar, pero lastimosamente nosotros tenemos estas prácticas rigurosas en las escuelas públicas porque pues obviamente son niños de escasos recursos que toman, a veces ustedes les preguntan el agua y de verdad toman mucha agua de bolsa también, y esas aguas de bolsa que están tiradas en el piso, obviamente están contaminadas y son más propensos a desarrollar parasitosis. En general no deberíamos de desparasitar rigurosamente cada 6 meses, deberíamos de ver un general de heces y ver qué parásito tenemos, porque en ocasiones inclusive también desparasitamos a ciegas, podemos tener una ascaridiasis bárbara, si damos al Bendazol de primera sin paralizar esos con piperacina, podemos promover que se haga un síndrome de Loeffler perfectamente. Entonces, ojo, hagamos general de heces y veamos qué parásito estamos enfrentando antes de desparasitar. El doctor Antonio Vallejo la felicita. No, no voy a escuchar. Gracias, muchas gracias. En pacientes menores de 6 años, ¿qué probióticos dar ante el uso del antibiótico? En pacientes menores de 6 años, ajá. Preguntarle al paciente menor de 6, ¿qué probiótico dar antes del uso del antibiótico? Ok, en menores de 6 años tenemos 2 que están muy como en pro de que mejoran y van a ayudarnos a que no haya tanto disbiosis. Uno es una levadura que es Saccharomyces boulardii y el otro es Lactobacillus rhamnosus GG. Esos son los 2 que nosotros podíamos emplear sin problema alguno en el momento que vamos a dar antibiótico. E inclusive lo damos a la par, porque estos son resistentes al antibiótico y lo promovemos una semana posterior a la finalización del antibiótico.
Volvieron a preguntar lo de La diabetes. metformina, sí, lo de la metformina ya habíamos dicho que sí, lo podemos dar, pero por favor darlo por lo menos unas 2 semanas y máximo unos 3 a 6 meses. Lo que sería tú. Eso sería todo. Perfecto. De nada, me encanta. Me encanta contestar dudas, ustedes pregunten. Oye, otra. Doctora, buenas noches. ¿Qué opina de Oxantel y Pirantel usado como desparasitante de pacientes de 2 años. No, no lo hagamos. De pacientes menores de 2 años no deberíamos de estar usando desparasitantes y peor de una manera a ciegas, por decir así. Insisto, sí hay comunidades en las que de verdad resulta que a los 18 meses, 1 año están llenos de parásitos y pues toca hacer algo, ¿verdad? No lo vamos a dejar así, pero no usarlo a ciegas para nada. Y el general, cuando hay un general de ese es positivo. Positivo en general a que sí tiene parásitos. O me imagino que sí. Ah, ok. Yo en general, dependiendo de qué parásito es el que saca, como le digo, vaya, si sale Ascaris, por ejemplo, usaría primero piperacina y después albendazol, que es el que ha demostrado que tiene mayor evidencia por la parálisis que provoca y después la muerte de esto. Si tenemos, por ejemplo, niños menores de 2 años, ¿podemos usar Biosibiotic? No. Lastimosamente, en menores de 2 años no podemos usar Biosibiotic, es hasta después de los 6 años, pero tenemos también otras opciones probióticas. Sí, la IEPI es como un manual que a veces no está tan bien. En la virosis que provocan diarrea y en las que no, ¿cuánto tiempo el uso de Biosibiotic? Mínimo 1 semana, máximo 2 semanas. En 1 semana ya promovemos, como sabemos, los virus tienen su etapa de la incubación, el periodo agudo y la convalecencia. Lastimosamente, la convalecencia sí nos dura hasta 3 semanas. Y es clásico, doctora, es que no quiere comer después de que pasaron por el virus, porque están en etapa de convalecencia, obviamente. Entonces, podemos ayudarle un poquito con el Biosibiotic justamente por unas 2 semanas. Y si no hay mucho dinero, pues 1 semana mínimo. es la última? Pues parece que esa es la última. Muchas gracias. Buenas noches, agradecemos a todos los médicos asistentes. El próximo mes les vamos a estar comentando qué día se va a realizar la siguiente charla y así posteriormente para marzo. Agradecemos su asistencia y tengan una feliz noche. Yo amo la micro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo.